porque siempre manejan, esa es una de las características del conservadurismo, la hipocresía, un doble discurso, una doble moral. Mire, estuvo en el caso de la guardería ABC. Préstame. Para beneficiar al gobierno de Felipe Calderón y de la familia de la señora Zavala, José Ramón Cosío votó en contra del proyecto en el que se proponía declarar como responsables de violaciones graves de derechos a diversas autoridades del IMSS, del gobierno del Estado de Sonora y del Ayuntamiento de Hermosillo. Sí sabemos todo lo que sucedió con el lamentable caso de la guardería ABC. En el amparo directo de revisión de CASES, esto tiene que ver con la detención de esta ciudadana francesa que se le tuvo que liberar porque se demostró que fue afectada con un montaje de televisión que hicieron en el programa de Loret de Mola, cuando estaba García Luna, el secretario de Seguridad Pública. Entonces, en la primera sesión que se discutió el asunto para cubrir a Genaro García Luna y a Felipe Calderón, José Ramón Cosío manifestó que no podía admitir que existiera un efecto generalizado y absoluto de nulidad y propuso un amparo para efectos. 3, una acción de inconstitucionalidad en el caso de la ley Televisa, famosísima ley Televisa. En este caso, José Ramón Cosío se declaró impedido para pronunciarse sobre la constitucionalidad de la llamada ley Televisa y así proteger a ese medio y no enemistarse con Televisa bajo el argumento de que había celebrado un contrato profesional con la Comisión de Comunicaciones de la Cámara de Diputados para revisar la constitucionalidad del anteproyecto de la Ley Federal de Telecomunicaciones. Amparo directo de revisión, caso Roberto Gil, es un abogado, también político destacado del PAN. José Ramón Cosío protegió a Roberto Gil en un asunto de libertad de expresión en el que se le había acusado de corrupción en un tema de casinos, pues votó en contra de un proyecto, es decir, Cosío votó en contra de un proyecto en el que se proponía amparar a la quejosa al considerar que no se había acreditado que ésta hubiera emitido sus expresiones con malicia efectiva, es decir, con el único propósito de dañar a Roberto Gil. Esto fue en contra de un comunicador o comunicadora. Caso de Juchitán, de una empresa eólica. ¿Se acuerdan cuánto han hablado de las energías limpias? José Ramón Cosío afectó a los intereses de pueblos indígenas de Oaxaca
para favorecer a una empresa de energía eólica al negar el amparo a 1,166 pobladores indígenas pertenecientes al pueblo de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca. ¿Falta uno? Caso Atenco, ni más ni menos. En este asunto, José Ramón Cosío se negó a responsabilizar a nada menos que a Eduardo Medina Mora. ¿Sí saben quién es Eduardo Medina Mora? Que era últimamente ministro de la Corte y tuvo que salir por una investigación judicial. Y a Enrique Peña Nieto de las violaciones graves a derechos humanos ocurridas en Texcoco y en Salvador Atenco. Entonces, es lo que estamos enfrentando. Desde luego, se respeta el derecho de amparo, se respeta la autonomía de jueces, magistrados, ministros del Poder Judicial, se respeta la libertad de los ciudadanos, se respeta la libertad de expresión, de manifestación de las ideas, se respeta la libertad de asociación, se garantiza el derecho a disentir, pero al mismo tiempo nosotros vamos a ejercer nuestras facultades a plenitud y a defender el interés general, porque estos grupos solo se orientan a defender el interés de particulares, sobre todo de empresas que han lucrado durante años con el presupuesto público y se han quedado con bienes del pueblo y de la nación. Entonces tenemos que representar un gobierno para todos, ya no a los gobiernos facciosos que solo estaban al servicio de minorías rapaces, ya no el saqueo, ya no el robo, siempre en el marco de la legalidad, con un auténtico Estado de Derecho, no con la simulación, no con un Estado de chueco o de cohecho, como era antes. ¿Por qué la reforma a la ley eléctrica? Porque tenemos que garantizar que no aumente, como antes sucedía, el precio de la luz. ¿Por qué aumentaba el precio de la luz? Porque las empresas que vendían la energía eléctrica a la Comisión Federal de Electricidad hacían su agosto, vendían la energía eléctrica a precios elevadísimos, se les tenía que entregar subsidios y se le cobraba más, proporcionalmente hablando, a un consumidor normal
de un hogar que a una empresa. Pagaban más los ciudadanos, las personas, las familias, que los negocios. Que las corporaciones comerciales, económicas, financieras. Entonces, se oponen a los cambios, que además no significan quitarles la oportunidad de hacer negocios legítimos y legales, con ganancias razonables. La vez pasada decía yo que es quitar las aristas más dañinas, lo que más afecta a la economía popular. Pero se escandalizan y el New York Times, con su corresponsal, amigo de Claudio X González, que también eso no tiene nada que ver, ¿no? O sea, podemos tener amistades. El asunto es el sesgo de la información, y ni siquiera es el corresponsal, es la política editorial del periódico, proempresarial, pero pasan por encima de la ética, y eso sí se tiene que cuestionar. Y ya ni hablemos del país, de España, es un boletín de las empresas españolas que hacían lo que les daba la gana. Repsol, ¿cómo se llama? Esa era la preferida de Calderón junto con Iberdrola, o HL, que era la preferida del presidente Peña, y otras. Desde luego hay empresas españolas que cumplen con su responsabilidad, que no sobornan, que no nos vienen a ofender, como Iberdrola, repito, que se lleva de empleados a la secretaria de Energía, al expresidente, algo que no sucede en ningún país del mundo. Es una vergüenza, es una falta de respeto. Entonces, se enojan mucho los del país y todos los días están atacándonos. Siempre vamos a respetar al pueblo español, más recordarles de que sus mejores épocas tuvieron que ver con la República. Es la época de los grandes escritores, desde luego. Ahí está el mejor escritor de la lengua castellana. De ahí surgió Cervantes, el mejor escritor. En el
caso de la literatura, pero también muchos otros poetas, escritores de la época de la República. Y tenemos mucha relación con España, no solo por que ellos invadieron lo que hoy es México y se creó nuestro mestizaje con todos los abusos que se cometieron, como son las invasiones, cuando el propósito es apoderarse de lo ajeno, de las tierras, sobre todo del oro. Acuérdense lo que decían los llamados conquistadores al inicio, que no se les entendía bien, insistían, es que tenemos una enfermedad incurable nosotros. Y esa enfermedad solo se cura con el oro. O sea, siempre en las invasiones, pero no solo el caso de esta invasión, sino todas, es para saquear. Pero luego se ha logrado una extraordinaria relación de amistad. Ahora por eso, con los 500 años de esa invasión y a los 200 años de la independencia, se les pedía a los representantes de la monarquía española que ofreciéramos conjuntamente una disculpa a los pueblos originarios por todos los abusos que se cometieron. Y no hubo respuesta, se ofendieron, nos mandaron a los intelectuales orgánicos, conservadores, a atacarnos. Desde luego el país, ahí es donde se filtró la carta que envié en ese entonces al rey, en muy buenos términos. La idea central es, a ver, vamos a ofrecer disculpas para iniciar una etapa nueva de reconciliación. Pero no se hizo, y tenemos también pues mucho aprecio por el pueblo español. Los que vinieron cuando la República al exilio durante el gobierno del general Cárdenas aportaron mucho a México. Y desde antes, los que vinieron porque había mucha pobreza a principios del siglo XIX en España, y luego con la Primera Guerra Mundial, con las guerras, llegaron muchos migrantes y se distinguieron por su vocación al trabajo y salieron adelante, y aquí formaron familias, y son muchas las relaciones de amistad, de afecto que se tienen con el pueblo español. Pero últimamente, en el periodo neoliberal, llegaron empresas a querer vernos de nuevo
como colonia, pensando que México es tierra de conquista. Y la verdad, sí fue mucho el atraco, bastante, pero ya eso se terminó. Y desde luego que tenemos que mantener una muy buena relación con España, pero bajo condiciones de respeto, de legalidad, nada de corrupción, cero corrupción en las relaciones con España y con cualquier otro país, porque era una práctica que se utilizaba, mantener buenas relaciones con los gobiernos, cooptar a funcionarios, comprarlos para hacer negocios no lícitos. Entonces, por eso, ahora con la ley de energía eléctrica ha habido tanta polémica. Yo espero que se vaya entendiendo. Tenemos que proteger la hacienda pública, tenemos que defender la economía de los mexicanos y sobre todo defender a la gente pobre, como el subsidio gubernamental lo vamos a destinar a las empresas y no vamos a apoyar al pueblo. Tenemos la obligación de atender a la gente más necesitada, a la gente pobre. Vamos a utilizar todo el presupuesto para estar enriqueciendo a unos cuantos, a una minoría, mientras la gente carece hasta de lo más indispensable, mientras cada vez hay más pobreza, porque se le da la espalda al pueblo, porque gobernar es atender a los fifís de las empresas nacionales o extranjeras, que muy educaditos, pero bien ambiciosos, bastante ambiciosos. Y que no se confunda el dar soborno para obtener un contrato o no cumplir con un contrato o cobrar más por una obra. No es negocio, es corrupción. Entonces, esto es lo que quería comentar, empezando la semana.